Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los 5 glitches más épicos, curiosos, divertidos, pero sobre todo útiles, porque sirven bastante, que a día de hoy siguen vigentes en Genshin Impact y que además os pueden ampliar la cantidad de jugabilidad si ya habéis estado en el final del camino de todo el contenido que hay para divertiros muchísimo más. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con estos 5 glitches. Bien, primer glitch: atravesar paredes. Este es un glitch que no solo es divertido, y me resulta curioso que no muchísima gente sabe que sirve o lo utiliza, porque es lo más normal en la mayoría de videojuegos, y además tiene que ver con las colisiones como en todos los videojuegos donde se utiliza este glitch. Pero sobre todo, este glitch tiene bastante utilidad por 2 o casi 3 motivos. El primero, que es el menos importante, es simplemente, como veis por aquí, se puede viajar, muy entre comillas, por lo que es el overworld o la parte no programada de Genshin, donde incluso te puedes encontrar alguna zona que llegamos a ver de tierra en la nada con diferentes texturas, que estará por aquí en pantalla, que básicamente Hoyoverse usa para programar. Y esto está en tu juego y está en tu partida. Luego, lo que sí llega a ser útil, este bug de atravesar paredes. Hay muchísimas zonas ocultas, entre comillas, que siguen ahí existiendo y están, vamos a decir, el chunk está cargado, que solo fuiste una vez, son increíblemente bonitas y no puedes volver, porque forman parte de alguna misión principal, forman parte de alguna historia que simplemente la apertura y la llegada a ese sitio depende del transcurso de la misión que estés ejecutando, y sin embargo no puedes volver. Pues con este bug de atravesar paredes sí puedes. Y por último es no solo para recordar y rememorar sitios, momentos bonitos y cosas que hayas vivido en esas zonas. Tranquilos, Hoyoverse no suele poner coleccionables importantes en estas zonas, sino que además la parte artística de estas zonas y el TP portátil te permite ir a estas zonas, número 1, para hacer fotos si os gusta la fotografía en Genshin Impact, y número 2, para tirar deseos. Estas zonas hay muchas personas en mi comunidad que las tienen como zonas secretas y cada día me muestran una zona nueva secreta con el bug de atravesar paredes, porque hay un montón, para tirar deseos, para que sea su lugar, por así decir, preferido de ritual. Así que primer bug, el bug de atravesar paredes. ¿Pero cómo se hace? Sí, tranquilos. Simplemente, si llevas 2 personajes geo, y os recomiendo muchísimo al viajero y a Zhongli, que no muchos lo tendréis en vuestra cuenta, como estáis viendo aquí en pantalla, porque lo hemos hecho en directo varias veces, gracias a Bayomega, uno de los mods de la comunidad, puedes básicamente intercalar el pilar de Zhongli con la piedra del viajero. De hecho, hay una manera de que al tirar la piedra tu personaje se quede dentro, sobre todo en multijugador. Y luego, dentro, si pones a Zhongli dentro de la piedra del viajero, que se puede, tiras un pilar y hay una especie de bug en el que atraviesas la pared haciendo una animación en la que vas a engancharte al saltar sobre el pilar. Y básicamente de esta manera se atraviesan paredes. Hay alguna manera más, pero la más sencilla para mirar a jugadores es esto: viajero geo más Zhongli. Siguiente bug: cambiar texto. Puedes cambiar el tamaño del texto en Genshin Impact. Este bug es más curioso que otra cosa. Sirve para impresionar a tus amigos o amigas, o también sirve para trolear en multijugador. Si tú pones el código que estás viendo en pantalla, básicamente es algo que no se ha fixeado a nivel de desarrollador, que la propia persona puede incluir en el texto, y entonces en vez de salir solo como texto, el juego traduce ese código que estás poniendo y cambia el tamaño del texto. Este bug sirve, como digo, para trolear a la gente, para hacer alguna broma, o incluso para decir que eres el CEO de Hoyoverse, como a veces me molestáis a mí, que soy el CEO de Hoyoverse, y seguramente con esto puedas ganar incluso alguna apuesta. Pero sí, podéis cambiar el tamaño de las letras cuando estás hablando con otros jugadores en Genshin Impact. Tercer bug. Este sí es interesante. Se hizo viral hace como unos meses y es el bug de quitar la censura o de mirar fotos para los amigos. Básicamente, para los que imagino que cualquiera... A ver, dejadme en los comentarios si ya sabíais este bug y lo tenéis activo. Pues yo, como buen otaku virgen, lo acabo no lo hice nunca y acabo de enterarme bien cómo funciona. Pero sé que se quitaba la censura. Básicamente es para quitar la censura en las pantallas de los personajes. Imagino que por la ciencia. Y es el bug creo que más conocido, como digo, en la comunidad de Genshin Impact. Lo que tienes que hacer es te tepeas a un TPX que elijas. Entras en el menú de personaje. Te pones en la sección de artefactos dentro del menú de personaje. Seleccionas un artefacto. Dentro del artefacto te vas a donde pone
abajo del artefacto el dominio donde se consigue, le das y una vez te abre el mapa localizándote encima del dominio, utilizas ese mismo mapa que te acaba de abrir dentro del menú del artefacto para volver al mismo TP donde estabas. Y no sé por qué, y no sé si es aposta o es un bug de verdad o un glitch, se elimina la censura en el menú de personajes y puedes aprender y disfrutar de la ciencia. Este es el tercer bug y si os ha gustado este, dejar un buen like y una buena y deben de explotar este vídeo. Vamos con el cuarto bug y básicamente es, tranquilos que el último es el más importante y os prometo que de todos los que hay, el último es el que más os va a cambiar la vida y la cuenta. El cuarto bug es una curiosidad también, pero es igualmente útil y es básicamente en el abismo hay un cronómetro interno que sigue contando a pesar de que entres al menú y a la vez es una manera de pausar la partida mientras estás en el abismo, cosa que al principio sentimos que no se puede. Esto es básicamente abrir el menú del mapa o el menú del librito de aventurero. Explico esto mucho más en profundidad porque es interesante y tiene muchos beneficios y se usa bastante, de hecho, sobre todo por la gente que jugamos muchos abismos. Pues bien, el tema de abrir el mapita del aventurero o el mapa de... o sea, el libro del aventurero o el mapa de Genshin funciona, como digo, para que ese reloj interno siga contando, pero la partida se pause. Es decir, el primer beneficio es que puedes pausar en el abismo, porque normalmente le das al botón de Start y no te pausa el abismo, te siguen pegando mientras aparece la pantalla en medio de ¿quieres abandonar o repetir la sala? Entrando aquí lo pausas, por si tienes que comer, ir al baño, tomar agua o parar en medio del try para cualquier cosa importante. Eso es lo primero. Lo segundo, aprovechando que este contador interno sigue, pero tú pausas, vamos a decir, el juego entrando al libro del aventurero o al mapa, como ese contador interno sigue corriendo, ocurren muchos beneficios. Beneficio número 1, lo utiliza muchísima gente para absorber partículas que generas, para tenerlas antes, poder tener ulti y pasarte de una manera, vamos a decir, legal, porque son herramientas que te ofrece el juego, pero no con un gameplay fluido en el abismo. Número 2, para que si el IC de algunos enemigos no va a la cantidad de golpes, sino a la cantidad de segundos, ese ICD de aplicación de elemento salta porque el cronómetro detrás de la pantalla sigue corriendo y vas a poder hacer alguna reacción antes de tiempo para poder pasarte la sala. Y número 3, básicamente muchos enemigos hay diferentes fases que hacen en función de ese contador, como por ejemplo la máquina eterna o Sutej o el gusano, que según ese contador te hace una fase u otra, y varios enemigos según ese contador tienen no solo las fases, sino además también se suma al contador la cantidad de vida que le quitas. Y si te estudias cada enemigo puedes utilizar esto para eliminarlas. Un ejemplo claro que se utilizó muchísimo para la gente que tenía dificultad es la primera vez que vino la maquinaria eterna que estaréis viendo en pantalla. La fase en la que te spawnea los bichitos y es súper molesto, si tú antes de que entrase en fase del escudo, pero cuando ya era invulnerable, hacías esto de pausar la partida y esperabas, creo que era 1 minuto y medio y volvías, te saltaba totalmente la fase de spawnearte los guardianes de las ruinas y volvías a seguir pegando a la maquinaria eterna, ahorrándote seguramente en la sala 40 segundos. Que para mucha gente esto era el full estrellas. Y así sucesivamente con otros enemigos. Así que en el abismo esto es un glitch barra bug muy interesante, aunque quizá es mínimamente a propósito. Y el último glitch barra bug que se puede aprovechar en Genshin no es un glitch barra bug, pero es algo que la gente no sabe. Hice un vídeo al respecto sobre el Rate Up, que está aquí en pantalla. Y básicamente es una mecánica re, mega, super, ultra aprovechable en Genshin Impact, porque al final es una técnica que utilizan todos los gachas en todos los juegos, que se llama Rate Up. Es simplemente una técnica a través de la cual cuando un jugador lleva muchísimo tiempo sin jugar o sin tirar al banner, y en el caso de Genshin ya hemos probado que es sin tirar al banner, puedes seguir jugando, pero si no tiras durante aproximadamente 3 meses para arriba, luego al volver a tirar después de 3 meses tienes ese rate up, se nota muchísimo, te sale un 5 estrellas en 20 tiradas, 10 tiradas, doble legendario pronto, tienes un rate up increíble, muy notorio, es decir, súper obvio, no algo que puedas decir, bueno, puede ser sugestión, porque es lo más normal del mundo en Genshin y en todos los gachas, y básicamente consiste en lo que os explicaba. La técnica, vista desde el punto de vista psicológico y del punto de vista de la gente que programa los gachas, es simplemente una manera de reenganchar a los jugadores. Si tú llevas mucho sin tirar porque te diste cuenta que el gacha pues es una castaña, que no sirve de mucho, es una estafita, que te roban el dinero y que es muy injusto, básicamente
te dan esperanzas, te dan un chute de dopamina, te dan simplemente esa ilusión de uy, qué suerte tuve, ay, qué bien, me salió el doradito, ahora tengo un personaje nuevo que subir, ahora pues como lo tengo que subir, farmeo un poco, me hago unos bosses, una ruta de enemigos, tal, mira, tengo un motivo para jugar y me reengancho. Tanto si vas sin jugar como en caso de Genshin, ya lo comento, bastante probado, como si estás sin tirar durante más de 3 meses. Tiras una multi después de 3 meses sin tirar, sin tocar un solo banner y literalmente tienes una posibilidad increíble de que estés donde estés en el pity, te salga un 5 estrellas y es una cosa que le ocurre prácticamente al 90 y muchísimo % de la gente que le he comentado. Haz esto, lo hizo, pues sí funciona. Todas las veces y todas es todas, que puede pasar que digas 8 de 10, 7 de 10, 6 de 10 y esto puede ser algo, vale, pues puede ser su gestión, puedes haber tenido suerte. Pero cuando 10 de 10 veces que lo he hecho en mi cuenta free to play, que la llevo a súper estrictamente a rajatabla, ni un solo centavo, y os la enseñé en otro vídeo, quien la quiera ver al completo, que se puede conseguir en 3 años en Genshin sin gastar un solo céntimo, 10 de 10 veces que en directo enseñé que llevaba 3 meses sin tirar, en muchos casos hasta más, y el banner, el historial desapareció, ¡pum! Multi a pity, el que fuese, 10, 15, 20 o 0 y salía legendario. Simplemente esta mecánica no es un glitch bug, pero lo consideraría la categoría porque, como digo, es una cosa que no te explican, no te especifican, no es público, no es una cosa que ningún gacha quiera reconocer públicamente de hecho, pero es básicamente algo que reengancha a los jugadores de una manera bastante fuerte por el tema, como digo, de un personaje nuevo que tienes que ir a farmear y vuelves a entrar en el bucle de jugar Genshin, por el tema de la suerte, de esa pequeña dopamina que dices, uy, qué bien, me salió el dorado y quieres volver a vivir esa sensación otra vez con el siguiente dorado y así. Así que es el quinto bug. Como veis, todos los 5 súper útiles. Quería ir al grano con el vídeo. Espero que disfrutéis muchísimo y que los aprovechéis todos. Decidme cuál conocíais y cuál no. Y dejadme en los comentarios, los que habéis llegado hasta el final, qué glitch, bug o mecánica secreta no hemos incluido en el vídeo. Y quizá con vuestras ideas hacemos una parte 2 si os gustó muchísimo. Poquito más, dejar un buen like, una buena última, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis. Y chao.